Las clases de la coma. Hemos hablado sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación. Muy bien. ¿Y cuáles cumplen la función de signos de puntuación? ¿O a quiénes se les considera parte de los signos de puntuación? Al punto, signo de pregunta, signo de interrogación. 2 puntos, coma. ¿Ya? ¿Qué más? Seguido. Y el punto y coma también. Punto seguido también. Excelente. ¿Y qué hemos dicho referente? Hemos hablado de 2 tipos de signo de puntuación, ¿cierto? Del punto y de la coma. Hemos conocido cuántos tipos de punto. Ahí. Chicos, ¿quién me podría manifestar? Hemos hablado de tipos de puntos, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de punto con los que hemos trabajado? Punto seguido, punto aparte y punto final. Muy bien. ¿Cuándo yo hago uso del punto seguido? Cuando voy a escribir Cuando va a ser otra palabra, Miss. cuando voy a escribir un nombre o otra palabra. No. Miss, ¿cómo dijo? cuando voy a escribir una letra mayúscula. Cuando yo hago uso de un signo del punto seguido. Cuando se va a escribir con letra mayúscula. A ver, Edita, muy bien. Edita nos dices, hago uso del punto seguido. Cuando se escribe una oración, Miss. De un mismo tema. ¿Ya? Ahí yo voy a hacer uso de un punto seguido, para poder separar en párrafos, pero dentro de un mismo párrafo. ¿Ya? Esa es la característica del punto seguido. ¿Y cuándo yo hago uso del punto aparte? Cuando termina una oración. No. Separa en 2 párrafos. Para separar en párrafos. ¿Cierto? Profesora. Ya, para separar en párrafos y cambiar de temática, ¿ya? Justo yo les decía la clase pasada, ¿no? Que, por ejemplo, yo esté hablando sobre los signos de puntuación y en una primera instancia les muestro la definición o las diferentes definiciones que hay sobre los signos de puntuación, ¿cierto?
Pero en ese mismo párrafo yo voy a hacer uso del punto seguido porque voy a hablar sobre la definición. Pero si yo ya quiero hablar sobre las características del signo de puntuación, ¿de qué haré uso? ¿De un punto seguido o de un punto aparte? De un punto seguido, Miss. No, Punto aparte. de un punto aparte, ya de punto aparte, porque voy a cambiar ya de idea, ¿ya? Ahora, después hablamos del punto final. El punto final es cuando se termina de escribir el párrafo. ¿Cómo? No te El logré punto escuchar. final es cuando se termina de escribir el párrafo. ¿Cuándo voy a dar por finalizado una idea, Una un frase, texto? señor. Exacto. Ya, ahí voy a hacer uso del punto final. Final. ¿Ya? Muy bien, excelente. Luego hemos hablado sobre los tipos de coma, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son esos tipos de coma? Coma explicativa. Ya. Coma enumerativa, coma vocativa. Coma hiper. Explicativo, coma elipsis, coma de coma vocativa, evocativo, indicativo, coma coma hiperbatón, hiperbatón. Ujú. Muy bien. Son las 5 clases de comas que tenemos que hay. Excelente. Hemos hablado de los diferentes tipos de coma vocativa, coma explicativa, que cada una de ellas cumple una definición, una función en específico, ¿cierto? Muy bien. Ahora, estos signos de puntuación a nosotros nos van a ayudar a poder elaborar o estructurar mejor mi texto, ¿cierto? Me van a ayudar a estructurarlo mejor. ¿Por qué? Porque al yo conocer los tipos de coma o los signos de puntuación, voy a saber cuándo hacer una pausa, en qué tipo de oraciones va con coma, cuando yo quiero salir de una idea a otra, qué tipo de coma emplearla, o cuando yo quiero comunicar algo, qué es lo que yo debería de usar, ¿cierto? Esa es la función principal. El día de hoy vamos a hablar sobre la acentuación principal de las palabras, ¿ya? La acentuación. ¿Sí? ¿A qué llamamos acentuación? ¿O qué entienden? Pero no está acá, Miss. No está escrito en el módulo la acenta. A ver, ustedes son primer año, segundo bimestre, ¿verdad? Sí, primer año, segundo bimestre. Sí está en el módulo. Sí, está en el módulo, la acentuación general. ¿Ya? A ver. Sí está, profe. Sí. Ya, ¿qué entienden ustedes por acentuación, chicos? ¿O qué querrá decir la palabra acentuación? Es cuando una palabra tiene su acento. Ya. Ese acento A ver, de la palabra cuando tiene mayor fuerza de voz. Exacto. Cuando nosotros vamos a hablar de acentuación, es cuando vamos a hacer referencia a aquella sílaba con la cual va a contar con mayor fuerza de voz. Que va a contar con mayor fuerza de voz. ¿Ya, chicos? Pero vamos a tener dos tipos de acentuación también. ¿Ya? Dos tipos de acentuación. ¿Qué nos dice acá? La acentuación es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba. Recuerden ello. No es palabra, es sílaba. ¿Ya? Y dentro de una palabra vamos a encontrar una sílaba con la cual cuenta la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y vamos a contar con dos tipos de acentuación. El acento prosódico y el acento ortográfico. ¿A qué llamamos acento prosódico?
Miss, el acento prosódico es el acento de intensidad, solamente este acento es frecuente en el español. ¿No? Con sus propias palabras, chicos, para yo saber en qué es lo que me entienden y qué es lo que no, por favor. A ver. Dice que es el acento prosódico. Ya. El acento prosódico, a ver, cuando hablamos de acentuación, dentro de la estructura de una palabra, vamos a hablar de dos tipos de acentuación, acento prosódico y acento ortográfico. Cuando hablamos de acento prosódico es cuando vamos a hacer referencia al sonido y decimos que todas las palabras de la lengua española va a tener acento prosódico. ¿Por qué? Porque el acento prosódico es aquella sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Es aquel, y todas las palabras del español va a contar con acento prosódico. Lo que sí, no todas las palabras van a contar es con acento ortográfico. Es esa vírgula que nosotros colocamos sobre una sílaba o una letra dentro de una palabra, ¿cierto? Esa rayita que nosotros le colocamos es acento ortográfico, que se va a ubicar según, ¿sí? Según las reglas de acentuación, ¿sí? Pero no todas las palabras lo contienen, solamente van a tenerlo las que respeten las normas, mientras que el acento prosódico sí va a estar compuesta por todas las palabras. ¿He comido esa cosa? Creo que le han dicho que cierre algo porque se está yendo el agua. ¿Me entendieron hasta ahí, chicos? Sí, profesora. Ya, entonces, ¿qué tipo de acento contienen todas las palabras? El acento prosódico. El Acento prosódico. prosódico. ¿Y el acento ortográfico? Los que llevan tilde. Los que llevan esa llamada tilde. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. ¿Ya? Muy bien, como acá nos dice, ¿no? Todas las palabras tienen acento prosódico, es decir, tienen una sílaba que se pronuncia con más énfasis, con más entonación, pero no lleva tilde. El acento ortográfico sí es la marca gráfica, se le conoce como vírgula, que indica dónde está el acento, también llamada tilde. Por ejemplo, la palabra común o jabón, que respetan las reglas de tildación para poder tildarlas. Ya, ahora, ¿cómo yo voy a saber qué palabras tildar y qué palabras no tildar? Me tengo que basar en las reglas generales de la tildación. Tengo 4 reglas en las cuales yo debo de respetar: las agudas, las graves o las llanas, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Sobresdrújulas. Ya, cada una de ellas tiene una definición y una característica que nos indica cuándo tildar y cuándo no tildar una palabra. Es necesario tener clara esta idea para nosotros poder no fallar en el hecho, porque lo primero que debo yo de hacer dentro de una palabra, debo de identificar adecuadamente mi acento prosódico. ¿Ya? Tengo que identificar dónde tiene la mayor fuerza de voz para poder adecuarlo y luego recién identificar si cumple con una de las reglas de tildación para yo poder tildar esta palabra. Porque ¿qué pasaría si yo identifico mal mi acento prosódico? ¿Qué pasaría, chicos? Que no se va a leer correctamente. Muchas veces lo que va a pasar es que yo Correctamente. voy a tildar mal, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Acá tenemos la primera regla de tildación, las agudas. Cuando yo voy a tildar las agudas, es cuando su acento prosódico va a estar en la última sílaba.
y solamente van a llevar tilde cuando terminan en vocal o en N o S. ¿Qué quiere decir ello? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo lo primero que tengo que hacer cuando tengo una palabra, primero, identificar su acento prosódico. Una vez que yo identifique su acento prosódico, debo ver su finalización de la palabra. ¿En qué termina? Si termina en N, si termina en S o si termina en vocal. Si termina en N, en S o en vocal y su mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba, ¿qué hago? La tildo. Pero si solamente tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, yo no tildo. Sería una palabra aguda sin tilde. ¿Ya? ¿Hasta ahí me dejo entender? Melba, ¿levantaste tu mano? Sí, profesora. ¿Tienes alguna consulta? Melba. Bueno, parece que no. Entonces, hasta aquí, ¿me entendieron sobre la tildación de las palabras agudas? Sí, profesora, sí la entendimos. Muy bien. Entonces, ¿cuándo yo tildo los agudos? Repite a mis. ¿Cuándo yo tildo las agudas? Cuando terminan en vocal, en N o en S. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Cuándo yo puedo llamar o puedo decir que una palabra es aguda? Cuando tiene ¿Cuándo? ¿Tienen mayor fuerza de voz? Cuando Mayor tiene sonido. mayor fuerza en la última sílaba. En la última sílaba. ¿Ya? Cuando tiene la mayor fuerza de voz en la última, en la última. A ver, ¿alguien está conectado con dos dispositivos? Por favor, si podrían apagar uno, porque por eso hay esa pequeña interferencia. ¿Ya? Sí, no se escucha, se escucha ruido solamente. Sí, eso es porque hay dos dispositivos De casi conectados. nada. ¿Ya? Entonces les decía, cuando yo digo que una palabra es aguda, lo primero que yo debo de hacer es identificar su por acento prosódico. Si su acento prosódico se encuentra en la última sílaba, yo puedo decir que esa palabra es aguda y solamente va a llevar tilde cuando termina en N, S o vocal. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la palabra jabalí. Jabalí tiene su mayor fuerza de voz en la última sílaba, que es en la lif, porque digo jabalí, y termina en vocal. Entonces, automáticamente, ¿qué hago yo? La tildo, pero tildo en la vocal, no tildo en la consonante, tengan en cuenta ello. O, por ejemplo, la palabra también. Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, que es, tienen dos sílabas, tam, bien. Su última sílaba es bien, pero termina en N. Entonces, automáticamente yo la tildo en la E. O como la palabra después, que es la misma función de la palabra también. ¿Ya? Entonces, agudas. Última sílaba y se tilda N, S o en vocal. ¿Ya? Luego tenemos las palabras graves o llanas. En las graves o llanas ya va corriendo su acento. Es cuando su acento prosódico va a estar en la penúltima sílaba. ¿Ya? En la penúltima sílaba. Y va a llevar tilde cuando terminan en cualquier consonante excepto en N, S o vocal. ¿Qué quiere decir ello? Que yo voy a tildar una palabra o voy a decir que una palabra es grave, primero cuando su acento prosódico se encuentra en la penúltima sílaba. Una vez que yo identifique su acento prosódico, diré, la tildaré siempre y cuando tenga
termine en cualquier consonante, pero que sea distinta a la N, S o vocal. Si termina en N, S o vocal, pero su acento prosódico se encuentra en la penúltima sílaba, yo diré que es una palabra grave, pero sin tilde. ¿Ya? Grave sin tilde. ¿Por qué? Porque termina en N, S vocal. Pero, si su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal y termina en cualquier otra consonante, yo voy a tildarla automáticamente. ¿Ya? Siempre y cuando no termine. Pero si termina, ahí sí no la tildo. ¿Ya? Ya, Ángeles. Ah, ya, Vanessa, no te preocupes. Sí, estoy leyendo las participaciones que me dan por el chat, no se preocupen. Así que los que no pueden activar su audio normal pueden manifestar su opinión por el chat. ¿Me logran escuchar, chicos? Muy bien, entonces las agudas y las graves ya sabemos, ¿cierto? Cuándo tildar y cuándo no tildar. Las agudas las tildo cuando tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termine en N, S vocal. Las graves ya cambian, siempre tildo cuando tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y solamente voy a tildar a aquellas que no terminen ni en N ni en S en vocal. Si mi palabra termina en N, S vocal, no la tildo, pero sigue siendo una grave, pero grave sin tilde. ¿Ya? Por ejemplo, tengo la palabra Rimac. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Rimac tiene ahí, tiene la mayor fuerza. En la sílaba ri. En la sílaba ri. ¿Ya? Por ende, lleva tilde en la i. Y lo mismo sucede con López y con Frágil. ¿Ya? López tiene la mayor fuerza de voz en lo. No se le escucha entrecortada. En lo y Frágil se tiene la mayor fuerza de voz en fra. ¿Ya? Ahora, las esdrújulas son aquellas palabras que van a tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿ya? Y todas van a llevar tildes sin excepción. Elvis, por favor, creo que quieres hablar, pero se te escucha entrecortado.
Elvis. Apaguemos el audio, por favor, porque está causando ruido. Ya está. Muy bien, entonces las esdrújulas son aquellas que van a llevar todas tilde, pero sin excepción. Lo único que yo tengo que tener en claro es que su mayor fuerza de voz debe de estar en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Lo que yo debo de tener en cuenta de todas estas reglas de tilación es, primero, su mayor fuerza de voz, donde se encuentra. ¿Ya? Identificando yo su acento prosódico, voy a poder saber si tildo o no tildo y qué tipo de palabra es. ¿Ya? Las esdrújulas se tildan todas sin excepción. Simplemente su mayor fuerza de voz debe de estar en la antepenúltima sílaba, ¿cierto? Y lo mismo sucede con las sobresdrújulas. Ellas también van a llevar todas tildes sin excepción, pero solamente se tildan todas, sin excepción, pero su mayor fuerza de voz debe de estar en la de la antepenúltima sílaba, o también llamado tras antepenúltima sílaba. Si se encuentra en la tras antepenúltima sílaba, es una palabra sobresdrújula y la tildo sin excepción. Aquí no importa si termina en vocal, si termina en N, si termina en otra consonante, yo igual la tildo. Todas. Ya solamente me guío de su fuerza de voz. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, todo está claro, profesora. Ya, Melba, levantaste la mano. Sí, una pregunta. En el examen dice, ¿cuántas tildes encontramos estudiando los sábados, logrando mis metas? No lo entiendo, por favor, explique. Ya, esta teoría que te acabo de brindar te va a poder ayudar en la resolución de ese examen. ¿Ya? Porque ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Identificarme las palabras y silabiarme. Una vez que me silabes, ubicarme su acento prosódico. Para luego saber si tu palabra lleva tilde o no lleva tilde. Ya, gracias. Y ¿Ya? la pregunta 3 dice, indique la clase de acento. Tampoco lo entiendo, ¿me podría explicar? La clase de acento. Te dan una secuencia de palabras, ¿cierto? Indique la clase de acento, dice en la pregunta 3, no lo entiendo. Si me podrías mandar por mi WhatsApp para poder ayudarte, por favor. Ya, ok, gracias. Envío acá. Ya, muy bien. A ver, cuando te solicitan clase de acento, por ejemplo, te dicen de las siguientes palabras, identifícame las clases de acento, ¿ya? Tienes que primero silabiar, todas las palabras silabiarla e identificar su acento prosódico para saber qué clase de acento hay, saber si es aguda, si es grave, si es esdrújula o si es sobresdrújula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una técnica fácil para yo poder identificar, ¿sí?, el acento de mis palabras es guiarme de esta estructura, ¿ya? El llamado ya vamos a conocer el llamado sega, ¿ya? El llamado sega. Tenemos al sega. Esta estrategia es el sega, en el cual vamos a conocer que para yo leer la sílaba, ¿sí?, o la posición de la sílaba, la leo de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, retrocedo. ¿Ya? Sega. ¿De qué deriva el sega? Aguda, grave, esdrújula.
y sobre esdrújula. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo mi palabra. Yo tengo mi palabra América, por ejemplo. ¿Ya? Tengo mi palabra América. ¿Qué es lo que debo de hacer primero? Les dije. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero para saber si una palabra es esdrújula, grave o sobre esdrújula? Labial. Silábica. Pues América, ¿cuántas sílabas tiene? 2, mis. Tiene 4. Tiene 4. ¿Cómo va a tener 2? América. Tiene 4. ¿Cierto? Tiene 4 sílabas. América. Ahora, segundo, ¿qué es lo que debo de hacer? Separarla. ¿Cómo? Encontrar el acento prosódico. Exacto. Debo de identificar su acento prosódico. ¿Y cómo hago? Juego con mis posiciones. Por ejemplo, yo digo que su mayor fuerza de voz está en la K, en la última sílaba, que es la K. Entonces diré, ¿cómo lo pronunciaré? Si yo digo que está en la K, ¿cómo lo pronunciaré? América. América. ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido. Porque yo no digo América. Entonces, descarto. Entonces digo que América no es aguda, porque su mayor fuerza de voz no está en la última sílaba. Mis, no se escucha. Elvis, por favor, solamente para participar, ¿puedes activar tu audio, por favor? Gracias. Ya. Entonces, descarto. América ya no es una palabra aguda. Ahora, en la RI, digo que es una palabra grave. ¿Por qué? Porque está en la penúltima sílaba. Supuestamente es su mayor fuerza de voz. ¿Cómo lo pronunciaré? América. América, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo siempre cuando digo que una palabra tiene la mayor fuerza de voz en una sílaba, esa sílaba la debo de pronunciar con mucho más énfasis. ¿Ya? Entonces yo digo América, América. Diré América. ¿Estará bien pronunciado? No, mi. Está mal pronunciado. Está mal pronunciado. ¿Ya? Entonces descarto. América no es una palabra grave. Ahora, yo digo que es esdrújula, que su mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. ¿Cómo pronunciaré? América. América. ¿Esa suena mejor o suena bien? ¿Ese está correcto o no? Sí, suena mejor. Sí, está correcto. Ahí lleva acento. Solo. Sí, Miss, está bien pronunciado. Muy bien, esa sí está bien pronunciada, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Que América qué tipo de palabras? Según la posición. Exacto. América, entonces, es una palabra esdrújula. ¿Qué me dice la regla de mis esdrújulas? No llevan tilde. ¿Cómo? No lleva tilde. ¿No lleva tilde? Sí, lleva tilde, América. Las esdrújulas, ¿cuándo yo tilde? Palabra. ¿Cómo? A ver, apaguen sus audios los que no están participando, por Cuando favor. no terminan en N o S. No, las esdrújulas. ¿Cuándo tilo las esdrújulas? Ante, penúltima vocal. Segundo. Cuando terminan en N
No. Sí. ¿En qué posición de sílabas se encuentran las esdrújulas? Cuando no terminan en N o S una vocal. No. Las esdrújulas no son N. Cuando son tildadas en la antepenúltima. Cuando yo tildo las esdrújulas. Cuando son tildadas en la antepenúltima sílaba, profesora. A ver, esa no es la regla. ¿Sí? La regla es, si dice, hey, apaga ese audio, por favor. ¿Por qué están con dos dispositivos, chicos? A ver, la regla es la siguiente, ¿ya? Hemos dicho que las esdrújulas yo las voy a tildar todas sin excepción, no importa en qué terminen, pero lo que va a importar es en qué posición se encuentra su acento prosódico. Si es en la última, en la penúltima, en la antepenúltima o en la tras antepenúltima. Acá, ¿en qué posición se encuentra su mayor fuerza de voz? Última. ¿Dónde? Antepenúltima. En la antepenúltima. Y está en la posición de esdrújula. Por ende, yo puedo decir que América lleva tilde en la me. Última. En la me. Y la tildo sin excepción de ninguna otra. ¿Por qué? Porque esa es la regla de mis esdrújulas. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya, chicos? Entonces, este cuadrito del SEGA a mí me ayudan, ¿sí? A mí me ayuda para poder tildarla. Zulema, parece que estás respirando, estás durmiendo. Por favor, apaga tu audio, por favor. Ya, a ver, chicos. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿me dejo entender sobre la tildación de palabras y manejar esta técnica? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, esta técnica me puede ayudar mucho más fácil para yo poder tildar y silabiar mis palabras. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Los exámenes que nos dejaron, ¿nos puede explicar, profesora? ¿Cómo? Los exámenes que nos dejaron de comunicación, ¿nos puede explicar? A ver, ¿cuál es el examen? ¿Cuál? ¿Del Examen, módulo? examen bimestral. Ya, del módulo. Donde dice subraya el acento en las siguientes palabras. A ver, ¿ahí qué te dice? Te dice subrayar el acento en las siguientes palabras. Y es lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Ya? ¿Qué me van a hacer ahorita? Para que ustedes practiquen. ¿Ya? Es lo mismo que está en el módulo, pero con diferentes palabras. ¿Ya? ¿Qué me van a hacer ahorita ustedes a modo de práctica? Me van a silabiar las siguientes palabras y luego me van a indicar qué tipo de palabra es y si la palabra lleva tilde o no. ¿Me escucharon? Sí, profesora. Ya, ahorita van a tener para ellos 5 minutos y yo voy a llamar aleatoriamente a cualquiera de ustedes para que me indique primero cuántas sílabas tiene, dónde tiene la mayor fuerza de voz y si esa palabra se tila o no se tila y qué tipo de palabra es. A ver, a trabajar.
Ya, profesora, yo ya terminé. Benita, no es que estamos en silencio. He dejado esta actividad para que me silabeen y me coloquen adecuadamente las tildes y me indiquen en qué tipo de palabras. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a llamar a cualquiera y le voy a decir, a ver, cuaderno, ¿cuántas sílabas tiene? Me lo manifestará y me dirá si es que esa palabra lleva tilde o no y le consultaré el por qué lleva tilde o por qué le ha colocado la tilde. Yo ya lo terminé, profesora. Ya, un minuto más para poder iniciar. Iniciamos contigo, Yadi María. Muy bien, a ver. A ver, empezamos. A ver, me dijo por acá. Di María, ¿cuál es tu nombre, disculpa? ¿O ese es tu nombre? Ese es mi nombre. No, ¿qué tal? Ya, pensé que me habían manifestado por acá que era otro. Ya, muy bien. A ver, muy bien, Di María, empezamos contigo. La palabra cuaderno, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 3. Silabéame, a ver, por favor. Cuaderno. Cuaderno. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿El cuál? ¿Dónde? ¿Cuál? La palabra cuaderno, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿En qué sílaba? ¿En la primera, segunda o tercera sílaba? La segunda. ¿En la der? Der. En la der. Ahora, ¿qué tipo de palabra será? Brújula. No. ¿En qué posición de sílaba tiene? ¿En la última, penúltima, antepenúltima sílaba? En medio, en la penúltima. En la penúltima. Y si tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿qué tipo de palabra es? Aguda.
¿Aguda? Velo bien, velo bien. Tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Ubica el sega ahí. ¿Qué tipo de palabra sería? Chicos, no solamente silabiar, es identificarme qué tipo de palabra es. A ver, para cualquiera de ustedes, ¿qué tipo de palabra es cuaderno si su mayor fuerza de voz está en las penúltimas sílabas? Grave, Miss, grave. Grave. Excelente. Grave, ¿Ya? profesora. Es grave, ¿ya ves? Hay que culminar con toda la actividad, chicos, por eso les he dado el tiempo. Si fuese silabiar, que se repite. Ya, entonces, es una palabra grave. Pero esta grave, ¿por qué no lleva tilde? Porque no tiene tilde, pero se pronuncia por... No, pero ¿por qué yo no la tildo? Si es una palabra grave, y me dice que las graves yo tildo cuando tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Por qué yo no tildo esta palabra grave? A ver, para cualquiera, ¿por qué yo no estoy tildando esta palabra? Porque no tiene tilde o cómo. Ya, pero ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? No es porque ya, simplemente porque yo ya conozco esa palabra y esa palabra no lleva tilde. Hay un por qué yo no tildo esa palabra. Porque la No tiene mayor fuerza de voz. ¿Cómo? Porque no tiene... porque termina en Porque vocal. no tiene mayor fuerza de voz. Exacto, porque termina en una vocal. ¿Y qué me dice mi regla? Mi regla me dice no solamente que su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, pero yo cuando voy a tildar una palabra grave, voy a tildar siempre y cuando termine en una consonante que sea distinta a la NS vocal. Si termina en vocal, o en N, o en S, yo no tilde esa palabra. Pero si acá esta palabra terminase en cualquier otra consonante distinta a NS vocal, ahí sí yo podría tildar, porque su sílaba tónica o su acento prosódico se encuentra en la penúltima sílaba. No tiene fuerza de voz, profesora. ¿Me dejó entender? Sí, profesora. Muy bien. Siguiente palabra, masa. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Dos, Miss. Masa. ¿Y dónde tiene el acento prosódico? ¿Dónde? En ma. En la mo. En la ma. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Grave. ¿Y por qué no la tilde está grave? Porque no tiene fuerza de voz. No, ¿cómo Porque que no tiene? termina Te en acabo de vocal. identificar la fuerza de voz. Porque termina en vocal. Termina en vocal. ¿Ya? Casi no se escucha. Porque termina en vocal. ¿Ya? Por eso yo no te... Sí tiene mayor fuerza de voz. Si no, ¿por qué lo he resaltado la ma? Recuerden, toda palabra tiene acento prosódico. ¿Ya? Ya, profesora. Siguiente palabra, pícaro. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3. 3, Miss. Y Esdrújula. pícaro. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Pícaro. Sí. La pi. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula, Miss. Esdrújula, Miss. Ahora, ¿tildo o no la tildo? En la pi, No, Miss. no se pueden tildar porque termina en vocal. Pícaro. ¿Tildo o no tildo la palabra, la sílaba pi? Sí, sí se tilda. Sí, Miss, sí. Pi. Tilda. ¿Por qué la tildo? Porque tiene casi fuerza de voz. No. ¿Por qué tildo la palabra, la palabra pícaro? Que termine en Porque esa palabra es brújula y son las brújulas que tildan.
Exacto, esa es la justificación que yo debo de decir. Yo tildo la palabra pícaro porque mi regla me dice que toda palabra esdrújula se tilda sin ninguna excepción. ¿Ya? Tengo la palabra teclado. ¿Cuántas sílabas tiene? 3 sílabas, Miss. 3, Miss. Claro. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En cla. Cla, Miss, cla. En la cla. ¿Qué tipo de palabra es? Grave, pero no porque termina en vocal. Por eso no la tengo. ¿Ya? Grave. ¿Ya? Siguiente palabra, cosecha. ¿Cuántas sílabas tiene? 3 sílabas. 3, Miss. Cosecha. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Yo digo cosecha, yo digo cosecha. La C. En la C. Y tampoco la tildo porque es una grave, pero termina en voz. No se escuche, profesora. Porque termina en vocal. Es una grave, pero no la puedo tildar porque termina en vocal. Luego tengo la palabra último. No tiene fuerza de voz. Tengo la palabra último. ¿Cuántas sílabas tiene? 3 sílabas, Miss. Elvis, por favor, apagamos el audio. Ese último sí tiene tilde. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Esdrújula. Las se tildan todas sin ninguna excepción. Drújula. Y por último tengo la palabra oración. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 4. Oración. ¿Cuántas sílabas tiene? 3, Miss. 3. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? On. Sion. ¿Qué tipo de palabra es? Es grave. A ver. Aguda, Miss. ¿Por qué? Porque termina en N y las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿me dejé entender? Sí, profesor. Sí, Miss, entendí bien. Muy bien, chicos. Espero que me hayan podido comprender. Recuérdense que hay un concurso, ¿sí?, de la institución en la cual deben de enviar una declamación, ¿cierto?, a sus asesoras por Día de Fiestas Patrias. Y aquellos que concursen y logren ganar van a ser acreedores de un diploma y de puntos adicionales para el promedio final en el área de comunicación y de razonamiento verbal, que es fundamental, ¿sí? Nos vemos en una siguiente clase.